¿Me confirman si me están escuchando bien? Sí, profe, buenas tardes. Ok. Esperen un segundo, cuadro los audífonos. Ya continuó. Bueno, como les decía, vamos a dar inicio al CIPAS número 2 de la tarea 4, compuestos orgánicos nitrogenados y biomoléculas. Mi nombre es Iván Darío Mora Vergara y hoy principalmente vamos a abarcar lo que respecta a los puntos 3 y 4 que usted debe resolver en la guía. Nuevamente les indico que estos CIPAS son un poco más enfocados al desarrollo de la guía, no tanto teóricos, sino más enfocado a cómo resolver los ejercicios que ustedes tienen que subir como tarea. La directora la directora del curso sí ha realizado unas web conferencias donde se extiende un poco más en la teoría y ella también ha realizado CIPAS de esta tarea número 4. Entonces, como un parte de Recorderi, la semana pasada hicimos el CIPAS número 1 de la tarea. En esa, pues nosotros hablamos de los compuestos orgánicos nitrogenados. Nos enfocamos principalmente en las aminas y en las amidas. Hablamos de cuáles son las características de las aminas y de las amidas, qué las diferenciaba, cuál es el grupo funcional que las caracteriza. Por ejemplo, en las aminas ya sabemos que el grupo funcional es ese enlace carbono-nitrógeno. En las amidas tenemos que ellas son, pues, provienen de ácidos carboxílicos y también hablamos de que las aminas podríamos encontrar aminas primarias, secundarias, terciarias, igual que en el ácido carboxílico. La semana pasada también discutimos algunas metodologías o reglas para poder nombrar, siguiendo las normas UPAT, las aminas y las aminas. Y aquí hicimos varios ejemplos donde nos apoyamos en tablas como las que tenemos acá, que ya sabemos utilizar por las tareas anteriores, en donde pues conociendo el nombre de la cadena carbonada, el nombre del sustituyente y aplicando las reglas para nombrar aminas y aminas, podíamos encontrar el nombre de un sinnúmero de aminas y amidas que nos podían ayudar a resolver el punto 1 de la tarea número 4. En relación al ejercicio número 2, también hicimos la explicación de qué consistía. Básicamente, lo que nosotros estamos buscando con este ejercicio es que ustedes contextualicen un ejemplo teórico de lo que sería un experimento en el laboratorio. Yo creo que todos ustedes están viendo el componente práctico y por ende ustedes antes de ir al componente práctico tienen un protocolo. En ese protocolo ustedes revisan eh, cuál es la reacción que se va a llevar a cabo cuando lleguen al laboratorio, cuáles son los reactivos que se van a utilizar, cuáles son digamos, los esquemas de reacción que se presentan para llevar a cabo esas reacciones. Entonces, este ejercicio número 2 es más o menos
una representación de lo que sería llevar a cabo una reacción química en el laboratorio. En este caso, la idea es transformar desde un ácido carboxílico, como lo vimos, las amidas provienen de los ácidos carboxílicos. La idea era que hacer un experimento en donde podríamos transformar un ácido carboxílico y obtener una amina a partir de ese ácido carboxílico. Analizamos que pues el enunciado nos brinda, por ejemplo, los reactivos, nos brinda también las características de la reacción que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, nos dice que tenemos un ácido carboxílico Y. El Y es, lo vamos a encontrar dependiendo de la tabla, dependiendo de qué número de estudiantes hemos escogido, vamos a tener un ácido carboxílico con un número de carbonos específicos. Entonces la idea era que ustedes, la idea es que ustedes tomen ese ácido carboxílico con el número de carbonos, encuentren un ácido carboxílico, porque ustedes saben que, por ejemplo, si tenemos un C8, H16 o 2, este ácido carboxílico podemos tener diferentes ácidos carboxílicos, porque podemos generar isómeros acá. Sin embargo, ustedes son libres de escoger el ácido carboxílico que van a utilizar en este experimento. Luego, la idea es que ustedes planteen todo el esquema de reacción para poder transformar ese ácido carboxílico a una amida y posteriormente a una amina. Entonces, la idea de forma general es que ustedes puedan plantear todo eso en la tarea que van a presentar. Como, digamos, como expertos ya en química orgánica, porque estamos en la tarea número 4, y también como expertos en las prácticas de laboratorio, ustedes saben que cuando van a desarrollar estas prácticas, lo primero que ustedes deben hacer es conocer con qué reactivos van a trabajar. Principalmente deben conocer cuáles son las medidas de seguridad que deben de tomar con respecto a lo que van a hacer en el laboratorio. Por ejemplo, analizar qué tipos de reactivos van a utilizar. Ya saben que si usted tiene un ácido, ya saben cuáles son las precauciones que deben de tener al trabajar con un ácido. Por ejemplo, este que sería un ácido o una base, el amoníaco, de lo que leyeron ustedes para poder plantear esta reacción, analizaron con qué reactivos estaban trabajando. Por ejemplo, el amoníaco es de carácter básico o ácido. Profe, buenas noches, qué pena. Buenas noches, adelante. Usted está compartiendo pantalla porque la verdad que no estamos No. viendo. No, señor. ¿Y por qué hasta ahora me dicen? Porque pensábamos que únicamente nos estaba hablando y no mostrándonos, profe, la verdad. No, yo estoy mostrando las diapositivas, parecía un loco. Ok, le estaba mostrando las diapositivas que les compartí la semana pasada. Les dije, estábamos acá en el CIPAS número 2. El CIPAS número 2 de la tarea 4, compuestos orgánicos nitrogenados bimoléculas. El CIPAS de la semana anterior, ya habíamos hablado de lo que les dije sin presentar las diapositivas, donde les había mostrado que era una amina, una amida, cuáles eran las características de las aminas, ¿verdad? Cuáles eran las características de las amidas, cómo se clasificaban las aminas, cómo se clasificaban las amidas. Habíamos analizado, si ven que el punto 1, bueno, el concepto del ejercicio 2 parte de que nosotros podemos encontrar o podemos generar amidas a partir del ácido carboxílico, y por eso nosotros a partir de un ácido carboxílico podemos tener una amida primaria, secundaria y terciaria. Entonces, esto lo hemos discutido la semana pasada. Como les dije, habíamos discutido también la forma de nombrar las aminas y las amidas, dependiendo de si eran aminas primarias, secundarias o terciarias, pero cumpliendo ciertas reglas que me llevan a un nombre correcto, un nombre IUPAC de las aminas, por ejemplo, haciendo uso de cosas que ya nosotros hemos venido trabajando en las tareas anteriores, ¿verdad? Como por ejemplo, cómo podemos nombrar los alcanos. Sabemos que el nombre de ese alcano va a depender del número de carbonos que hay en la cadena principal, también cómo nombramos los sustituyentes. Entonces, con este conocimiento previo,
¿verdad? Porque ya lo hemos trabajado y aplicando las reglas que tenemos acá para nombrar las aminas, ya sea primaria, secundaria o terciaria, pues podemos establecer los nombres de las aminas que pues nos están requiriendo en el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 simplemente nos dicen un número de carbonos. No nos especifican que debe ser una amina o una amida en particular, simplemente nos dan el número de carbonos y ustedes son libres de escoger cuál amina o cuál amida colocar como respuesta, ¿no? Pero esto les facilitaría, digamos, si tienen una amida de 6 carbonos, de 7 carbonos, cómo nombrar esa amina, también cómo generar la estructura de esa amida que se les pide en ese ejercicio número 1. Se les pide el nombre IUPAC, se les pide la estructura química de la amina o la amida, también se les pide la fórmula química de la amina, de la amina o la amida. Entonces, eso lo vimos la semana pasada. Hicimos algunos ejemplos, como los que están acá, de cómo nombrar las aminas, cómo diferenciar también si son primarias, secundarias o terciarias, y también lo hicimos con las amidas, primarias, secundarias y terciarias, que es básicamente en la misma metodología, conocer, primero identificar si es una amida o es una amina, identificar si es primaria o secundaria, luego identificar la cadena carbonada, luego aplicar estas reglas para encontrar el nombre de la amina o la amina. Entonces ahí no teníamos problema. En el ejercicio número 2 les comentaba que la idea era que ustedes pudiesen visualizar, digamos, lo que están haciendo ustedes ahora en las prácticas de laboratorio. Porque en todas las prácticas de laboratorio, yo estuve algunos años en el componente práctico de química orgánica en el CEAP Valledupar, y básicamente ustedes tienen una guía, ¿verdad? Tienen la guía de laboratorio en donde les presentan con anterioridad los experimentos que ustedes van a llevar a cabo en el laboratorio. En esa guía ustedes les especifican los reactivos, en esa guía ustedes les especifican las condiciones de reacción, en esa guía ustedes les especifican los equipos, les especifican los accesorios que van a utilizar en ese desarrollo experimental. Acá este ejercicio número 2 es algo un poco similar a lo que ustedes hacen, simplemente pues está un poco enfocado a la temática que estamos viendo en la tarea número 4, que son compuestos orgánicos nitrogenados. Y acá es donde pues recurrimos a la teoría que habíamos visto acá. El ejercicio simplemente nos dice cómo podemos transformar un ácido carboxílico y a través de diferentes reacciones llevarlo para la obtención de una amina. Entonces, como vimos al inicio, las amidas, por ejemplo, provienen de los ácidos carboxílicos, pero el ejercicio les está pidiendo es una amina. Quiere decir que hay unos pasos intermedios que ocurren antes de llegar a esta amina. Y eso es lo que ustedes deben plantear en la tarea, en el ejercicio número 2, que deben colocar ahí en el documento que ustedes van a subir. Simplemente ustedes deben escoger acá el ácido carboxílico con el que van a trabajar, y les comentaba que pues tienen varias opciones. De hecho, tienen 5 opciones para establecer el número de carbonos de ese ácido carboxílico, pero además de eso, como ustedes pueden tener isómeros de ese ácido carboxílico, pueden escoger cualquiera que ustedes les consideren pertinente para desarrollar este ejercicio. La idea es que ustedes puedan, por ejemplo, identificar el ácido carboxílico, que sería este. Como ya nosotros sabemos nombrar los ácidos carboxílicos, entonces aquí colocar la fórmula desarrollada del ácido carboxílico, colocarle el esquema de ese ácido carboxílico, ¿verdad? Y establecer el esquema de reacción. Les comentaba que pues aparte, no se los está pidiendo el ejercicio, pero sí es importante que, por ejemplo, para esta reacción en particular, ustedes hagan el ejercicio de, bueno, lo que voy a hacer es una reacción para transformar un ácido carboxílico hasta una amina. Pero los reactivos, ¿qué tal son esos reactivos? Por ejemplo, me pregunto, ¿el ácido carboxílico será peligroso? ¿No será peligroso? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que yo debo tener para poder trabajar con ese ácido carboxílico? En el caso del amoníaco, ¿el amoníaco será peligroso? ¿No será peligroso? ¿Cuáles
son las características de este amoníaco, qué medidas de seguridad debo tener para poder desarrollar este ejercicio. Igual para el cloruro de tionilo o el hidruro de litio y aluminio. ¿Alguno de ustedes revisó cuáles son las características de los reactivos que van a utilizar? ¿Mm? ¿Nadie? Digamos que esta Pues, fuera la profe, práctica. por ejemplo, yo encontré, el mío es el ácido hexanoico, ¿sí? Ujú. Que el ácido hexanoico también se conoce como ácido caproico, ¿sí? Que este es un ácido graso y que se caracteriza por ser un líquido incoloro, que es aceitoso, de un color penetrante y desagradable. Así que más o menos se puede relacionar como que el olor a queso rancio. Y este Ujú. puede causar una quemadura en piel y en ojos, Claro, generalmente. exactamente, porque es un ácido. No son de los ácidos más fuertes, ¿verdad? Porque los ácidos más fuertes serían los inorgánicos, como el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, etcétera. Pero sigue siendo un ácido. Quiere decir que si nos cae en la piel nos va a quemar, si nos cae en los ojos nos va a afectar la visión. Como es un ácido carboxílico, precisamente tiene ese olor característico rancio, ¿sí? Entonces, pues digamos que es interesante que esto se puede llevar a cabo de una forma práctica, que ustedes vayan adquiriendo esa curiosidad por saber si van a llevar a cabo una experimentación o van a estar en el laboratorio, cuáles son las medidas de seguridad que ustedes deben tener si van a trabajar con compuestos como estos. Por ejemplo, el amoníaco. ¿Alguien ha escuchado hablar del amoníaco? Por ejemplo, podemos trabajar tranquilamente con el amoníaco sin tener alguna medida de seguridad, o el amoníaco es tóxico, es peligroso. ¿Qué característica es? Ya dijimos que el ácido carboxílico es de carácter ácido, si bien su nombre lo dice. ¿Qué característica tiene el amoníaco? Es ácido, básico. ¿Alguien ha escuchado este nombre de amoníaco alguna vez? El amoníaco generalmente, profe, es un gas incoloro que puede ser corrosivo. Digamos que hay que tener hay que tener manejo fuerte con él en el laboratorio, fuerte que es de un olor fuerte y penetrante, que digamos la persona tiene que usar tapabocas en el 95 generalmente cuando lo maneja. No solamente N95, porque los N95 son para filtrar partículas. Cuando vamos a trabajar este tipo de moléculas orgánicas, como por ejemplo el amoníaco, necesitamos son filtros orgánicos. Estas caretas que tienen los filtros a los lados, si las han visto, que evitan que las moléculas orgánicas lleguen a nuestras vías respiratorias, porque hay filtros como por ejemplo algunos tienen carbón activado que absorben esas moléculas en la porosidad que tiene el carbón activado y no la dejan que nosotros las inhalemos. El amoníaco, de hecho, es de carácter básico, pero es bastante corrosivo y tóxico y es básico y es gaseoso a condiciones normales, nosotros lo podemos encontrar gaseoso. Por eso acá en la figurita no coloqué el Meyer como este, sino coloqué una pimpina de amoníaco, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado al utilizar el amoníaco. Normalmente lo vamos a encontrar como en pimpinas como estas de forma licuada. Licuado es que están en una mezcla líquido-gas en estas pimpinas, pero cuando nosotros abrimos acá el regulador, sale de forma gaseosa. Entonces, nuestro experimento tendríamos que tener una línea para inyectar el amoníaco gaseoso en ese experimento que estamos haciendo. El cloruro de tionilo, por ejemplo, ¿saben qué peligros tiene el cloruro de tionilo o el hidruro de litio y de aluminio? En este caso también, estos son peligrosos, ya sea por contacto en la piel, por inhalación, por ingestión. Entonces, si se dan cuenta, todos los cuatro reactivos de ese segundo punto tienen su peligrosidad. Son peligrosos al manejo, al tacto, a la inhalación y todo eso. Y es importante que ustedes, ya sea incluso una práctica virtual o una ejercicio como este, que ustedes se informen de lo que están haciendo y de que ustedes se informen de las seguridades que deben tener con este tipo de reactivos.
porque eso es lo que va generando la experticia cuando ustedes ya estén desempeñándose en un laboratorio, cualquiera que sea, y ustedes retienen esa memoria de que antes de trabajar con cualquier reactivo químico en el laboratorio, principalmente si son orgánicos, revisar las fichas de seguridad y los pedidos que deben hacer. Ahora, un poco más entrando al ejercicio que tenían que hacer, que era el ejercicio número 2, es que a ustedes les dan una forma para un ácido carboxílico. Aquí, por ejemplo, tenemos este ácido carboxílico y lo que va a cambiar de estudiante en estudiante es esta R. La R significa, pues, la cadena carbonada. Entonces, dependiendo de si escogieron una molécula con 5 carbonos, 10 carbonos, 15 carbonos, el ácido carboxílico va a cambiar, su nombre va a cambiar, su fórmula va a cambiar, y aquí la idea es que ustedes coloquen la estructura de esa molécula completa. En la primera parte de la reacción, nosotros, ya les dije, del ácido carboxílico nosotros podemos llegar a una amida, pero no llegamos en esta reacción particular a una amida directamente. Hay un paso intermedio donde el ácido carboxílico que ustedes tienen reacciona con el cloruro de tionilo para formar este compuesto. Este compuesto es un compuesto intermedio. Además de eso, se forman dos subproductos, que es el dióxido de azufre y el ácido clorhídrico. Este compuesto intermedio es el que luego reacciona con el amoníaco, que lo tenemos acá, para formar la amida primaria que nosotros queremos. Esa amida primaria, porque ustedes saben que si el nitrógeno está enlazado a un solo carbono, entonces sería amida primaria, como tenemos los dos hidrógenos acá. Ahora, digamos, es de cierta importancia que si ustedes plantean una ecuación como esta, tengan en cuenta que la ecuación debe ser balanceada. En este caso tenemos el ácido carboxílico, el compuesto intermedio, en donde este cloro va a ser sustituido por el grupo, por el nitrógeno, ¿verdad? Pero, ¿qué le pasa, por ejemplo, al cloro? El cloro reacciona con otra molécula de amoníaco para formar cloruro de amonio, ¿sí? Entonces, por eso acá no es solamente amoníaco, sino que son dos moléculas de amoníaco las que nosotros utilizamos. Entonces, esto hace parte de la estequiometría de la reacción. Pero de forma general, lo que nosotros hacemos es que el amoníaco reacciona con el compuesto intermedio que se generó acá con el cloruro de tionilo para obtener esa amida primaria, que es la que en el paso subsecuente nosotros vamos a utilizar para obtener nuestra amina, que es lo que nos interesa en el punto. Entonces tenemos nuestra amida primaria y a través de una reducción nosotros podemos obtener una amina. Y eso es lo que ustedes deben plantear en el ejercicio número 2 de la guía. Como les dije, cada estudiante va a hacer una amida y una amina diferente. ¿Por qué? Porque el R va a cambiar y ese R va a depender de la fórmula que ustedes escojan para el ácido carboxílico y también de la estructura que ustedes escojan para el ácido carboxílico, porque como les dije, pueden tener isómeros de ese ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces, este es básicamente el punto 2. Ustedes pueden escribir acá el detalle que ustedes consideren colocar la función de cada una de estas moléculas dentro de la reacción. Por ejemplo, la pueden colocar siempre y cuando esté sustentada en bibliografía. Por eso también les piden en ese punto que ustedes coloquen la bibliografía, de dónde sacaron la información que están colocando ahí. Eso fue lo que abarcó el CIFAS de la semana pasada, los ejercicios 1 y 2, y acá en el ejercicio 1, en el 2, es para que ustedes pues se guíen un poco de cómo debe ser la secuencia de pasos que ustedes deben colocar ahí para justificar la reacción que les piden en el punto 2. Ahora, entrados al punto 3 de la guía, ¿verdad? Que es el punto que abarca las biomoléculas, pues vamos a hablar un poquito acá de qué son las biomoléculas. Entonces, las biomoléculas son compuestos químicos. Estos compuestos químicos son esenciales para la vida. Si bien su nombre dice biomolécula, quiere decir que estas biomoléculas están relacionadas con
la vida en sí misma, la vida de los seres humanos, y por eso ellas están presentes en todos los seres vivos y son responsables de la estructura, el funcionamiento y la regulación de los procesos biológicos. Si decimos que las biomoléculas están presentes en todos los seres vivos y son responsables de la estructura, funcionamiento y regulación de los procesos biológicos, quiere decir que nosotros, dentro de nuestro organismo, tenemos biomoléculas o nosotros consumimos biomoléculas para poder vivir, que las plantas tienen biomoléculas, que las plantas producen biomoléculas, que los seres vivos consumen biomoléculas y que pues son esenciales para la vida misma. Estas biomoléculas particularmente están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y muchas de ellas contienen grupos funcionales orgánicos como los que estamos describiendo en esta tarea número 4. Muchas de estas biomoléculas contienen grupos funcionales como aminas y amidas, que pues el hecho de que estos grupos funcionales estén presentes les otorgan propiedades químicas específicas. Dentro de estas biomoléculas, nosotros podemos encontrar una clasificación de las más importantes. Y ahí vamos a tener entonces biomoléculas como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los aminoácidos, ácidos nucleicos, bases nitrogenadas, vitaminas o metabolitos secundarios. Entonces, dentro de las biomoléculas carbohidratos, estas van a estar formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, donde vamos a encontrar grupos funcionales como el hidroxilo, aldehídos o cetonas, y son solubles en agua. Por ejemplo, un ejemplo de carbohidratos, ¿cuál sería? Que usamos comúnmente en nuestras casas. La sacarosa, la sucralosa, el azúcar que nosotros comúnmente utilizamos es un ¿El ejemplo de carbohidrato. azúcar blanco o el azúcar morena? ¿Es más o menos un ejemplo? Sí, todos esos son carbohidratos. También encontramos carbohidratos en el pan, en las harinas, encontramos carbohidratos en las pastas que nosotros hacemos, encontramos carbohidratos. Entonces, así, haciendo referencia a esta descripción, como lo pueden ver, los carbohidratos son esenciales para la vida. La clasificación interna de estos carbohidratos tendría siendo si son monosacáridos, disacáridos, olisacáridos o polisacáridos. Dependiendo de la estructura química, los podemos clasificar en esta clasificación interna. ¿Y por qué los carbohidratos son importantes? Aunque ahora nosotros, debido al exceso de carbohidratos que tenemos en nuestra dieta y en muchas de las dietas que tenemos, tengamos algunas restricciones para comer carbohidratos, son muy importantes para obtener energía de fuentes primarias. Entonces, los carbohidratos vendrían siendo una fuente primaria de energía. A través de los carbohidratos, nuestro organismo podría obtener energía si nosotros los consumimos. Y eso es cuando nosotros, digamos, estamos desarrollando una actividad física, estamos desarrollando cualquier actividad que requiera energía, pues nuestros principales aliados para obtener esa energía de forma rápida pues serían los carbohidratos. ¿Cuál es el problema de los carbohidratos y por qué ahorita en la actualidad hay tanta discusión sobre si comerlos, si no consumirlos? Hay personas que se van tremendamente al extremo y dicen que no hay que consumir carbohidratos para nada, hay que eliminarlos completamente de la dieta y eso tampoco pues es así. Como lo pueden ver acá, los carbohidratos son una fuente primaria de energía y pues si nosotros tenemos ese requerimiento en nuestro cuerpo, pues podemos darle ese requerimiento de energía a través de un carbohidrato. ¿Cuál es el problema con los carbohidratos? Que pues si nosotros no tenemos una necesidad alta para esa energía, por ejemplo, si no estamos quemando tanta energía, pero sí estamos consumiendo mucha energía a través de los carbohidratos, nuestro organismo, que es tan sabio, lo que va a hacer es almacenarla. Y nosotros en nuestro cuerpo almacenamos energía en forma, por ejemplo, de grasa. Y ese es el detalle cuando tenemos un exceso de consumo de carbohidratos, porque como los carbohidratos normalmente son transformados a energía, pero no la estamos necesitando, el cuerpo lo que hace es almacenar y la almacena a través de grasa.
Dentro de otras biomoléculas podemos encontrar los lípidos. En el caso de los lípidos nos vamos a encontrar que ellos serían hidrofóbicos, quiere decir que no son solubles en agua, formados por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, y a veces podemos encontrar fósforo, nitrógeno. Entonces, como les dije, una de las características de los lípidos, perdón, es que son insolubles en agua. Nosotros los hemos encontrado. Los aceites, las grasas son lípidos y ellas no se mezclan en el agua. ¿Por qué? Porque el carácter de estos lípidos es apolar. El carácter es apolar y recordemos que el agua tiene un carácter apolar. Entonces, como tenemos un carácter apolar y un carácter polar, ellos no se mezclan. Dentro de la clasificación interna, nosotros podemos encontrar triglicéridos, fosfolípidos, esteroides, terpenoides y lípidos complejos. ¿Cuál es la importancia biológica general de los lípidos? Una reserva energética a largo plazo. Entonces nosotros, por eso, en algunos casos nos engordamos. Por ejemplo, yo estoy un poquito pasado de peso, un poquito gordito, y lo que estoy haciendo básicamente desde el punto de vista energético es almacenar energía en esos lípidos que están dentro de mi cuerpo. Entonces, hay una relación entre, por ejemplo, el consumo excesivo de carbohidratos, que es energía, y cómo lo utiliza nuestro cuerpo, que por ejemplo, si no la estamos gastando en una actividad física, lo que va a hacer es obtener una reserva energética a través de un lípido, ¿sí? También podemos encontrar biomoléculas de gran importancia como las proteínas. Son unos polímeros de aminoácidos y presentan enlaces péptidos y estructuras de 1 grado a 4 grado. La clasificación interna de las proteínas es que son estructurales, enzimáticas, de transporte, de defensa, regulación, contractiles y de almacenamiento. ¿Cuál es la importancia biológica entonces de las proteínas? Catalizan reacciones, brindan estructura, transporte, defensa inmunológica, regulación, contracción muscular. Y nosotros sabemos que nosotros relacionamos estas proteínas con la construcción de músculo en nuestro cuerpo. Entonces, las proteínas nos van a ayudar un poco a brindar la estructura, a tener, digamos, a la construcción de músculo de nuestro cuerpo. Los aminoácidos, por ejemplo, contienen un grupo amino y carboxilo y pueden ser polares o no polares dependiendo de la estructura química. Dentro de su clasificación interna nos podemos tener aminoácidos ácidos, básicos, neutros, polares o no polares. La importancia biológica de los aminoácidos es que son precursores de proteínas, son neurotransmisores y también nos ayudan con la síntesis de hormonas y metabolismo dentro del cuerpo. Ácidos nucleicos, en el caso de los ácidos nucleicos, las características principales son que son polímeros de nucleótidos, contienen bases nitrogenadas, azúcar y fosfato. La clasificación interna de esos ácidos nucleicos están, por ejemplo, el ADN, ARN y pues los diferentes ARN que podemos encontrar. En estos, pues la importancia biológica es que ellos, los ácidos nucleicos, almacenan información genética, dirigen la síntesis de proteína y regulan la expresión genética. Y así sucesivamente podemos encontrar pues, el resto de biomoléculas, ¿verdad? Que van a tener pues unas características principales, una clasificación dependiendo de las funcionalidades que tengan, pero también una importancia biológica. Ahora, esta es una clasificación general donde vamos a hacer una generalidad de cada una de estas biomoléculas y la importancia biológica. Entrado a lo que ustedes deben hacer en el ejercicio es el ejemplo particular de cada biomolécula que su tutor le dio. Entonces, el tutor le debió dar un grupo de biomoléculas. Ustedes debieron escoger una biomolécula en particular y pues que no se repitiera con una biomolécula que otro compañero haya escogido, y lo que debieron hacer fue desarrollar esta tabla. En esta tabla, pues, simplemente lo que ustedes tenían que hacer era colocar en el primero el nombre de la biomolécula,
Aquí ustedes pues, simplemente tienen que colocar el nombre de la biomolécula que escogieron de esas que les dio el tutor, ¿verdad? Pueden complementarla con el nombre, ¿verdad? El nombre que les dieron y pueden colocar aquí, si quieren, la fórmula química la pueden colocar para que sea, para aportar más información. En la segunda casilla, ustedes, por ejemplo, deben presentar la estructura química de esa biomolécula. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que hacer uso de ya sea una herramienta que les permita dibujar la biomolécula o si ustedes pueden encontrar en bases de datos el dibujo de esa biomolécula donde podamos ver la estructura de la biomolécula y podamos identificar los grupos funcionales de esa biomolécula. Entonces, aquí la colocan. Lo importante es que podamos precisamente ver la estructura de esa biomolécula y que ustedes puedan identificar los grupos funcionales, que es la siguiente casilla. Acá pues pueden colocar la referencia. Ahorita vamos a hacer, digamos, un ejemplo de cómo buscamos una biomolécula, qué páginas les pueden servir para encontrar esta estructura química, ¿verdad? Para que ustedes puedan identificar grupos funcionales. Siguiendo. Una Pues, pregunta, digamos, en mi ¿sí? caso, yo soy el estudiante 2, ¿sí? Y ahí me toca, digamos, ahí me toca como una fila que dice fosfatidilcolina, luego dice aminoácido glutatión, Glutam luego dice carbohidrato, fructosa y ácido nucleico, guanina. ¿Esas son las que debo hacer? claro, sí, Ah, ok, ya exactamente. estoy. Son cada una, déjame ver si tengo la guía acá. Sí. Usted va a escoger una sola biomolécula por categoría. Entonces, en lípido, una sola, que no se repita con sus compañeros. En aminoácido o proteína, una sola que no se repita con sus compañeros. En carbohidrato y ácido nucleico o base nitrogenada, igual, que no se repita con sus compañeros. Colocan el nombre acá, colocan la fórmula química si quieren, no se lo está pidiendo, pero sería ideal. Y luego aquí la estructura química de la biomolécula. ¿Sí? Luego los grupos funcionales de esa biomolécula. Entonces, cuando ustedes tienen esa estructura química, como ya nosotros hemos visto los grupos funcionales de moléculas oxigenadas, y ahorita estamos viendo los grupos funcionales de moléculas nitrogenadas, entonces ustedes pueden identificar esos grupos funcionales y mencionarlos acá. Ah, bueno, mi molécula, este lípido va a tener grupos hidroxilo, grupos carboxílicos, va a tener aminas, grupo amida y etcétera. Ahora, tienen que clasificarla. El lípido, por ejemplo, yo les mostré acá en la diapositiva que estas biomoléculas, si tenemos lípidos, pueden tener estas clasificaciones. Ese lípido que ustedes escogieron puede ser un ácido graso, puede ser un triglicérido, puede ser un fosfolípido, esteroides, terpenoides, etc. Entonces, dependiendo del lípido que escogieron, deben darle la clasificación interna a ese lípido, qué tipo de lípido es. Y por último, ustedes deben colocar la importancia o características relevantes. Como ustedes pueden ver acá, si tenemos un lípido, se saben que los lípidos, pues acá de forma general cumplen estas funciones. Se debe entonces irse a su lípido particular y colocar la importancia biológica de ese lípido en particular. ¿Ok? Entonces, sí, denme un segundito. Permisito para ir al baño, ya regreso. ¿Dónde estoy viendo entonces de pronto algunas Profe, dificultades con... buenas noches. Buenas noches, sí. Disculpe,
Podría devolverse a la tabla esa. Gracias, que voy a tomarle una captura. Ok. Ay, profe, qué pena. Al igual que el CIPA pasado, de pronto tú podrías pasarnos luego el PDF de esta presentación. Sí, claro, claro. Ay, muchas gracias. Bueno, pero recuerden que estas son características generales. Ah, Ustedes sí, sí, deben sí, irse no, a es las para tomar las ideas. características particulares. Vamos a hacer un ejemplo ahorita con una molécula en particular. Vamos a llevar a cabo un ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer. Digamos, es relativamente sencillo. Simplemente búsqueda de información y pues la búsqueda de información debe ser sustentada por referencias bibliográficas. Gracias, profesor. De nada. Entonces, por ejemplo, vamos a, a llevar a cabo, ya que estamos hablando de lípidos, un ejemplo. Vamos a buscar el lípido, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que el lípido que voy a utilizar en mi búsqueda va a ser el ácido oleico, ¿verdad? Entonces, pues lo primero que podemos hacer nosotros es buscar la fórmula del ácido oleico. El ácido oleico, buscamos en internet, puede hacer una fórmula de C18H34O2. Entonces ya ahí voy llenando mi tabla. C18H34O2. La estructura química de la biomolécula. Entonces voy a buscar cuál es la estructura del ácido lípido. Yo lo puedo hacer por diferentes formas. Esta página me gusta mucho. Esta página se llama PubMed. Digamos, en esta página nosotros podemos encontrar diferentes estructuras químicas. Si son bastante conocidas, como la que estoy poniendo de ejemplo, como el ácido linoleico, pues podemos encontrarla. Simplemente le damos aquí, buscar por la fórmula si queremos, pero yo lo voy a buscar por el nombre de ácido oleico. Entonces, voy a buscarlo por el nombre en inglés, mejor, en la página referente a ese tipo de idioma. Vamos a ver si me bota la estructura. Entonces, miren, busqué aquí el ácido oleico, me salen diferentes características, me sale el nombre UPAC, acá podemos ver qué más tiene, la fórmula molecular, el peso molecular, pero ahorita principalmente estoy interesado en la estructura. Entonces yo entro acá, aquí me presenta la estructura en 3D o en 2D. Vamos a abrir aquí en la 3D para que nos salga. Tenemos la 3D y me sale la molécula. Y lo interesante de esta página y por qué me gusta es que nosotros podemos obtener, si quiere, le damos acá, obtener la imagen, podemos obtener la imagen. Podemos obtenerla en escala pequeña, mediana o grande. Vamos a darle aquí grande y vamos a guardar acá la imagen. ¿Listo? Acá podemos abrir la imagen y tenemos la imagen de nuestro ácido oleico en 3D. Ahora, si no la quiero en 3D, pues esta página me ofrece la oportunidad también de descargarla en 2D. Y aquí igual podemos obtener la imagen en los píxeles que nosotros queramos. Veámoslo otra vez aquí. Escritorio. Descargo mi imagen. Voy a coger esta. La tomo de acá. Copio la imagen. Y esa pues es la segunda parte de mi actividad. Ya tengo la imagen. La segunda parte, la tercera parte, perdón, bueno, voy a ampliar aquí para que la imagen se vea bien.
Procuren que así gasten un poquito de espacio, igual es un archivo en Word digital, que se vea bien la imagen. Entonces amplíen un poquito acá. A seguir ampliando. Y coloco la imagen de mi biomolécula. En este caso, del ácido oleico, ¿verdad? Ahora, yo aquí pues debo colocar que pues tomé la referencia. Ya esta imagen la coloqué de aquí. Inclusive yo le puedo colocar el link para que la persona para que la persona pues que también quiera buscar la imagen la pueda encontrar ahí. Simplemente yo la estoy diciendo que tomé la imagen de acá. Ok, no es la única fuente. Ustedes pueden también, por ejemplo, en este programa, diseñar la imagen. Este es Small View. Yo les comparto el link ahorita, donde ustedes pueden diseñar esa imagen o simplemente también la pueden consultar. Ustedes pueden acá diseñar cualquier molécula. Acá está para que ustedes coloquen enlaces, que hagan cualquier molécula, ¿verdad? Si no es tan común, pero también pueden consultarla para ver si la tienen en base de datos. Por ejemplo, el ácido oleico, vamos a ver si acá la tiene. Profe, yo mandé la gráfica, no se me olvidó, la representación del ácido oleico, la mandé en biomoléculas, que es la que yo manejo, la que más fácil se me ha hecho, y así la mandé Ok. por el chat, para que la puedan ver. Ok. Bueno, hay diferentes métodos. La idea es que esta acá. Sí, está bien. Entonces, ¿qué grupos funcionales tiene el ácido oleico? Esta que tenemos acá, ¿qué grupos funcionales ustedes alcanzan a identificar? Y vamos completando la tabla. Entonces, ya aquí depende de ustedes. La compañera pues tiene un programa donde lo puede hacer más. Si quieres, no sé si todos estén trabajando con el mismo programa, comparte el link ahí en el chat. Pero la idea es que ustedes, lo importante es que ustedes puedan colocar la estructura molecular para luego identificar los grupos funcionales. ¿Qué grupos funcionales entonces ustedes observan en esta molécula? Un doble enlace con oxígeno. ¿Y cómo se llama este grupo funcional? ¿Doble enlace con un oxígeno? Este me dijiste. Si fuera solamente doble carbono, doble enlace con un oxígeno, y acá hubiese más carbono, sería una acetona. Pero si ustedes se fijan, este grupo funcional completo es uno en particular. Lo vimos en moléculas oxigenadas. ¿Cuál es? Lo acabamos de ver Eso no es en un esta ácido presentación. carboxílico. Exactamente, miren que precisamente es de donde partimos acá. Un carbono, doble enlace oxígeno y un grupo OH, ácido carboxílico. Efectivamente. Entonces, ya sabemos acá que tenemos un ácido carboxílico por este lado, pero también tenemos este de acá que sería, ahí que tenemos. ¿Esto cómo se llama? Cuando tenemos carbono, así, perdón, así. ¿Aquí qué hay? Aquí tenemos un hidrógeno. Hidrógeno. ¿Cómo se llama esto? Pero es que ahí sería como un alqueno, ¿no? Pero sí, pero esto tiene su nombre. Esto se llama ¿cómo? Doble enlace. Doble enlace. Doble enlace. Exactamente. Entonces tenemos un grupo funcional carboxílico, ¿verdad? Que es este, un carboxilo, que es este, y tenemos un doble enlace. Esos serían nuestros dos grupos funcionales. Un carboxilo y un doble enlace.
Y es lo que nosotros colocamos acá en la casilla 3. Entonces, estos son los grupos funcionales que tiene. Entonces, el grupo funcional, un carboxilo y un doble enlace. Profe, una pregunta, pero ahí se escribe nada más, usted puede también colocar la figurita. Pues puedes hacerlo, puedes colocar la figurita o puedes, por ejemplo, como hicimos en la tarea 3, ¿verdad? Le colocas un círculo acá y le colocas el color rojo y aquí esto lo colocas con letras rojas. Entonces, por ejemplo, este lo colocas rojo. Era cambiarle el color Profe, una pregunta. aquí No hay y aquí. disculpe. Sí, adelante. No hay inconveniente si, por ejemplo, uno encuentra la estructura en 3D o en 2D. Esta página, pues yo uso esta, la que usted está usando, y se coloca la misma imagen o sea que, Bueno, ahí sí es muy, muy particular del tutor que te está revisando, ¿no? Para mí, particularmente, para mis estudiantes, yo considero que si encontraron la imagen es correcta y si en la imagen alcanzaron a identificar los grupos funcionales, para mí es válido, ¿sí? Por ejemplo, hacer esto que estamos haciendo. Yo esta la descargué de PubMed y ahí lo que estamos haciendo es con colores identificando los grupos funcionales, como lo hicimos en la tarea anterior, ¿verdad? Entonces, particularmente para mí, yo les daría como válido esto porque pues, la idea es que ustedes aprendan a, a identificar la estructura química de una molécula, a identificar los grupos funcionales de esa estructura química, etc. Entonces, ya es muy particular de tu tutor. Si ya la tienes y la tienes de esta forma, envíale para que haga una retroalimentación y él te indicará, mira, tienes que hacerlo por este software o no, o si está bien. Pues como lo digo, Profe, qué pena, ¿me particularmente, podrías regalar el link de ese software para poder hacerlo? de hecho no es un software, es una página, Ah, ok, se listo. llama PubMed, pero ahí ustedes pueden buscarla, pero sí se especializa en generar estas imágenes y lo importante es que ustedes las pueden descargar. Ya la voy a compartir aquí en el chat de la llamada. Entonces ustedes pueden descargarla. Ahora, sí, lo que... Sí, dime. porque mire que hay unas estructuras que son, bueno, en Difícil. Biomodel, creo que este editor que utiliza la compañera, y pues yo también lo manejo, pero hay estructuras que son bastante complejas, y pues yo no soy una experta manejando ese programa, Entiendo. y ahí he encontrado en la misma página que usted está buscando la representación, y pues yo las coloqué así. Pero entonces, gracias por la recomendación, y yo le voy a enviar el trabajo al tutor. Claro, o sea, ahí es muy, muy particular del tutor, de si está de acuerdo o si les pide que... Yo sé que hay, como son biomoléculas, hay unas estructuras que son bastante complejas, ya cuando hablamos de estructuras muy grandes, entonces es difícil dibujarlas en los softwares por ejemplo, el que yo les mostré acá, ahora no mando, a este, por ejemplo, en Molview, yo podría hacer esa molécula y ahí podría hacer las biomoléculas, pero por ejemplo, en este caso, esta es la serina, creo que es. Miren la extensión de esta molécula, es tremendamente grande. Entonces, siempre es un poquito, si yo lo hice, digamos, en mi época de estudiante, claro que lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque eso le genera a uno, refuerza los conocimientos que uno tiene de química, dónde va un enlace simple, dónde va un doble enlace, cómo se representa un doble enlace, cuáles son los grupos funcionales. El hecho de que yo tenga que colocar un color diferente indica que estoy identificando el grupo funcional. Entonces, el ejercicio es bueno. Si ustedes pueden hacerlo, háganlo. Si no, pues, por ejemplo, pueden hacer la búsqueda como yo la hice y les da la estructura. Este es un software que permite tanto crear la estructura por ustedes mismos como buscarla en su base de datos y descargarla. O el otro software que es de la compañera también permite hacer eso. Pero ya eso es muy particular del tutor que les toque.
¿vale? Profe, Entonces, qué pena, te comento que ya acabé de compartirte la estructura en 2D de biomoléculas. Se ve muy parecida a la de PubChem. Bueno, no pone los ujú. H, pero sí se ve el doble enlace en estructura en 2D. Y me imagino que la que tiene acá, La sí, del ácido, sí, esa. ujú, se ve muy parecida. Y de hecho, la estructura en 3D, si ustedes lo pueden ver, de la que publica que acá, que yo descargué, creo que sí está acá, se ve muy parecida a la que tú presentas. Ah, esta no es. Se ve muy parecida a la que tú presentas en 3D. ¿Sí ves? Bueno, con un movimiento que no sé si acá me permita llevarlo acá. Sí, yo aquí la puedo rotar, ¿no? Sí, miren que yo la puedo rotar acá incluso. ¿Sí ven? Entonces, miren, para que se vea se vea bien el, eh, el grupo carboxilo, yo la puedo rotar, la puedo agrandar también, ¿sí? Entonces, aquí yo podría doblarla y obtener la molécula en 3D también, resaltando el grupo carboxilo y también el doble enlace acá. Todo esto en Puche. Bootcamp. De hecho, esto es una página que también hace buenas investigaciones, publica artículos y todo. O sea que es una página confiable, ¿vale? Pero si lo quieren hacer ustedes por su cuenta también. Ya, como les dije, depende del tutor. Acá tienen las opciones en 2D y en 3D. ¿Ok? Entonces, a continuación lo que les piden es la clasificación. Entonces, como nosotros dijimos que si tenemos un lípido, ellos no solamente no hay un solo tipo de lípidos. Hay ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos, esteroides, terpenoides, lípidos complejos, etc. En el caso particular de este que estamos nosotros utilizando, este es un ácido graso insaturado, monoinsaturado. Entonces, acá nosotros colocamos la clasificación interna de ese lípido que ya tenemos como, como referencia, el que escogimos. Nosotros escogimos el ácido oleico para eso. Y por último, pues la importancia o características relevantes. La importancia o características relevantes la pueden buscar en diferentes fuentes de información. Yo, por ejemplo, utilizo mucho las páginas, a veces incluso las páginas de las empresas que venden productos químicos, como esa que les estoy mostrando, da información confiable porque ellos precisamente estas páginas donde venden productos químicos también manufacturan esos productos químicos, como por ejemplo ven acá, todas estas empresas que ven aquí tienen a la venta esos productos químicos porque ellos los fabrican. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar este aquí en esta página para ver qué nos arroja. Ácido oleico, también nos muestra una estructura del ácido oleico, una un poquito más simple, pero lo chévere es que también nos brinda una descripción de ese ácido oleico. He visto. Como a ustedes también les están permitiendo, por ejemplo, aquí, les dice que el ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado. De hecho, miren, ya aquí nos da la clasificación de ese ácido oleico. Con la fórmula química nos da la fórmula química. Se caracteriza por una larga cadena de hidrocarburos con un solo enlace doble cis ubicado en el noveno átomo. Entonces, acá nosotros creo que podemos ver más y nos dice incluso las características organolépticas de esta molécula. Nos dice la importancia. Mire, juega un papel significativo en la nutrición y es conocido por sus posibles beneficios para la salud, incluido la capacidad para mejorar los niveles de colesterol, reducir la inflamación. Además, el ácido oleico se utiliza en la producción de jabones, cosméticos, como emulsionantes. Entonces, miren todo lo que esta página, que de hecho es una página para vender estos productos químicos, nos da la descripción de este producto químico en particular. Incluso nos brinda información técnica de ese producto químico, pero no es la única fuente. Ustedes pueden utilizar diferentes fuentes de información. De hecho, en la guía ustedes les dicen que
pueden utilizar la inteligencia artificial para obtener la información de la importancia de estas moléculas, siempre y cuando esa información sea contrastada. Por ejemplo, en este caso, acá, pues una fuente sería esta. Ellos son expendedores de productos químicos, pero yo también podría hacer esa misma búsqueda en el mismo Google. Google ahora está potenciado por la IA, ¿verdad? Entonces, simplemente yo podría buscar acá en Google qué es el ácido oleico, cuáles son sus características. De hecho, mire, todo esto es generado por inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes utilizan la inteligencia artificial? No sé si ustedes han notado con la inteligencia artificial que en algunos casos y en muchos casos, por quedar bien, escribe algunas cosas sin sustento bibliográfico o que son erradas. Lo que ustedes deben hacer es verificar que la información que están reportando ahí por inteligencia artificial sea correcta. Acá nos da, miren, una descripción completa de eso, pero también nos indica de dónde está sacando la fuente. Entonces es importante que ustedes, si toman la información así de la inteligencia artificial, que le brinde la fuente de dónde las está sacando. Aquí me está diciendo que utilizo todas estas fuentes bibliográficas para sacar esa información. Yo puedo ir a esa fuente y revisar también la información. Esta es, por ejemplo, se basa de una empresa, de una página de una empresa que también vende productos químicos, donde saca informaciones del ácido oleico. ¿Sí? Por eso acá dice una grasa monoinsaturada típica de los aceites vegetales, como aceite de oliva, bugatti, etc. Podemos ir a las otras fuentes bibliográficas que me reporta acá. Y así. O podemos ir a las consultas de los libros de química orgánica que tengamos disponibles. Lo importante es que ustedes puedan justificar esa información que están colocando acá. Entonces, yo me voy a quedar con, por ejemplo, esta de acá. Voy a colocar aquí. Y podría colocar, en este caso, voy a colocar, tenemos un poquito donde estoy llenando mi tabla, aquí. Vamos a disminuir el tamaño para que nos quede aquí. Y listo. De esa forma, entonces ustedes van completando su tabla. Tienen que colocar la bibliografía porque hace parte del punto. Entonces, la referencia, entonces yo coloco aquí la referencia de donde saqué esta información. Y puedo colocar aquí la página de internet de donde saqué esa información. Ok, eso también lo saqué de acá, lo puedo colocar. Profe, una pregunta, ¿se pone en la página como tal o se toca ponerlo como en norma Zapa o como tipo cita? Bueno, con norma Zapa. Yo lo estoy haciendo así para que ustedes Ah, evidencien que como un estoy ejemplo, colocando la sí, fuente. claro. Sí, que yo la saqué de ahí, Ah, pero no, es con norma Zapa. listo. Entonces, ¿cómo se cita una página de internet en APA? Y pues la colocan ahí como referencia. Vale. Listo. ¿Qué es lo importante de una referencia? Lo importante de una referencia siempre es que la persona que está leyendo la información tome esa referencia, la busque y encuentre la misma información. No es simplemente para decir, no, yo justifico mi búsqueda porque aquí lo decía, pero si la persona que lo está leyendo no es capaz de llegar a la misma información con esa referencia, la referencia está mal. Entonces tiene que colocar una referencia que ayude a que la persona que va a leer va a revisar o a obtener quiere buscar la misma información que ustedes, pueda llegar a esa información con esa referencia. Entonces, de esa forma ustedes construyen la tabla del ejercicio número 3 y es algo bastante interesante porque pues les está aportando a lo que sería el punto número 4, que es algo de cuáles son las aplicaciones de todo lo que estamos viendo acá en química orgánica. Entonces, para el punto número 4, ya es algo con lo que ustedes han trabajado también, es la infografía de una de las conferencias de química orgánica a las cuales hayan asistido. Yo les he compartido la conferencia que tuvimos acá, que patrocinada por el grupo de química orgánica, en la de esa trataba de compuestos de bio, el nombre, voy a buscar el link
porque pueden trabajar con esa conferencia también. Entonces, ¿cuál es la idea de la conferencia? Pues, ¿cuál es la idea de la infografía? ¿Qué es lo que nosotros queremos que ustedes representen en esa infografía? Pues lo importante de la infografía es que ustedes puedan, digamos, identificar la idea principal de esa conferencia, cuál es el mensaje principal que ustedes quieren que la conferencia quiso transmitir. Yo estaba hablando de la conferencia de la doctora Angela Ríos, que es metabolitos secundarios y plantas medicinales producidas in vitro. Entonces, lo que ustedes deben reportar en la infografía, por ejemplo, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es la información central de esa conferencia a la cual ustedes asistieron, ya sea de forma sincrónica o asincrónica? Luego, como se vieron toda la conferencia, pues, ¿cuál es la relación de esa conferencia con la química orgánica? Con los conceptos que ustedes vieron de química orgánica o lo que han visto. Si encuentran dentro de esa conferencia, entonces, conceptos de química orgánica y particularmente si hablan de moléculas de aminas o amidas, sería importante que ustedes en esa infografía resalten que se hablaron de aminas o amidas, o si hablaron de biomoléculas. Entonces, parten del el tema principal de la conferencia, describen de qué se trató, describen la importancia de la conferencia, también luego indican cómo esa conferencia está relacionada con la química orgánica, particularmente con moléculas como las aminas, amidas, biomoléculas, etc. Luego, pues, ¿qué aplicaciones reales o cotidianas, digamos, plantea el conferencista? ¿Para qué, digamos, esa sería la aplicabilidad de los conceptos que la persona que está realizando la conferencia tienen en la vida real? Si es el caso de la conferencia de metabolitos secundarios y plantas medicinales que son producidas en vitro, ¿cuáles ejemplos la conferencista mencionó que se puedan, digamos, aplicar en la vida cotidiana? O sea, si ustedes pueden llevar a cabo crecimiento de plantas in vitro con esa información que la conferencista les brindó, etc. Entonces, los elementos importantes de ese mapa mental o de la infografía deben ser, pues, las palabras clave, las conexiones. También importante que no sea un cúmulo de palabras ahí puestas al azar, sino que ellas tengan una jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía, podemos ir de las ideas generales y principales hasta los ejemplos específicos del conferencista, pero que se vea una jerarquía en esa infografía. Importante que ustedes pongan la captura de pantalla de la conferencia y el título de esa conferencia, porque así con nosotros cuando estamos revisando la infografía sabemos de qué trató esa conferencia y cómo está relacionada con la infografía que ustedes están desarrollando. Y pues obviamente que cuando ustedes suban eso, lo suben ya sea al foro o a la tarea, nosotros podamos identificar que tenga una claridad visual bastante alta, que nosotros podamos ver las palabras que ustedes colocan ahí, las conexiones, la jerarquía, etc. Hay casos en los que suben al foro o suben en la tarea imágenes en las cuales nosotros es muy difícil ver algunas palabras o se nos dificulta ver la organización de las imágenes que ustedes presentan. Entonces, esto es lo principal en el ejercicio número 4. La idea, pues, es que tomen esta conferencia, si asistieron sincrónicamente, recuerden todos estos puntos claves, si la tienen grabada en video de YouTube, como el que voy a compartir ahorita por el chat, pues tomen en cuenta estos puntos principales que debe tener esa infografía. Entonces, con eso, esto es la última parte del CIPAS. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda para abarcarla acá, ya que nos quedan alrededor de 20 minuticos, podemos discutir aspectos relacionados con la actividad que ustedes quieran resolver.
Buenas noches, tutor. Una pregunta. En el caso de que los que no pudimos asistir a la conferencia, ¿cómo realizaríamos el pantallazo bien, o sea, solo de la conferencia? Mira, la conferencia, sí, gracias por tu pregunta. La conferencia la acabo de compartir, por ejemplo, la de la doctora Ángela en el chat de la llamada. Si ustedes no pudieron asistir sincrónicamente, pues asisten asincrónicamente. Acá está la grabación completa y ustedes lo que hacen es ver la conferencia y realizar eh, la infografía de la conferencia y compartir el enlace y pues la toman de ahí. Creo que no se limita a esta conferencia. En mi caso, y creo que les compartí a mis estudiantes en el chat de Teams y en el chat de Teams y en el foro, otras conferencias que se realizaron, no sé si alcanzaron a ir, que organizó Escuela de Ciencias Básicas, que también pueden ser tomadas en cuenta. ¿Cuál es lo fundamental de la conferencia? Que esté relacionada con lo que estamos viendo en las tareas que hemos desarrollado, que nos hablen de química orgánica y que nos hablen de, de estas moléculas que estamos tratando de aprender a clasificar, a nombrar, a encontrar su funcionalidad, a encontrar su aplicabilidad, etc. Si ustedes arrancan enseguida en la bioconferencia, en la pantalla les dice importancia de la química orgánica. Por eso esta conferencia es muy interesante para la tarea que están realizando. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, incluso en esa videoconferencia ella hablaba que hay empresas que en Colombia se dedican a Mira, realizar esos procesos. Ella mencionó yo una empresa en Cali, una en Medellín, algo así, que estoy mm, recordando. sí, claro. Y de hecho ella mencionó, yo soy ingeniero químico de la UIS. Y también hice mi doctorado allá. Y ella mencionó a la profesora Elena Stachenko. Y en esta parte de extracción de moléculas y de aceites esenciales, la doctora Stachenko es una eminencia no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Y nos explicó la importancia, por ejemplo, de ese conocimiento de poder extraer los aceites esenciales de las plantas, los diferentes métodos para extraer aceites esenciales. Ella, pues también los diferentes métodos para poder obtener estas plantas y luego hacer el proceso de extracción de aceites esenciales y todo eso. Entonces, esa conferencia es muy interesante. Es muy importante que no solo se la lean, la vean por cumplir el punto 4 de la actividad, sino que en realidad les, digamos, se apropien de este tipo de conferencias porque son muy enriquecedoras para su creatividad, para su vida profesional. ¿Qué tal que ustedes viendo este tipo de conferencias se les ocurra una idea innovadora con cosas que tienen ustedes al alcance y puedan, como digo compañera, desarrollar empresas a partir de esto o desarrollar transformaciones a partir de estas ideas porque tienen el conocimiento químico? Sí, Juan. El tutor, una pregunta. Lo que pasa es que hay que tomar un capture. Entonces, yo ahora a las 7:30 tengo que irme al trabajo, entonces no sé si lo podría tomar ahora. Capture de la conferencia. Sí, señor. Pues mira aquí, por ejemplo, acá es un capture. Vean, es un capture. Pero la idea es que ustedes vean y cuando lo estén viendo le tomen un capture. Prueba, pero una Compañero, pregunta, qué pena, digamos, uno cómo comprueba, por ejemplo, la idea de la captura de pantalla es que uno se vea o que se vea únicamente el especialista y se vea como la fecha. No, la idea es que ustedes se vean, porque o sea, la idea de la captura de pantalla es saber que ustedes vieron la conferencia. Pero entonces, y en ese caso, digamos, los que no pudimos estar presencialmente en la conferencia para verla, la tenemos que ver, no sé, como una especie como de Teams o algo para saber que sí nos Puede vemos y ser, que estamos viendo la conferencia. sí, puede ser, Ah, puede ok. ser.
La idea es que ustedes evidencien que se vieron la conferencia. Porque sí, hubo muchas personas que por cuestiones de tiempo, cuestiones de lugar, todos no pudieron asistir cuando se estaba presentando sincrónicamente. Entonces, pues, la idea es que se vea en la conferencia sincrónicamente. Profe, qué pena una pregunta. ¿Sí? Es que digamos ahí yo me vi esa conferencia y al principio se ve mi nombre, pero no se ve la cara. ¿Se puede solo con el nombre ahí? Sí. Ah, vale, muchísimas gracias. A, Tutor, a, referente al a no ser mismo, que haya muchas Laura Milena Áviles Calderón. No, ahí dice Laura Avilés y que era la Ok. única. Ok, perfecto. Entonces, no hay tutor, problema. respecto a lo mismo, yo estuve el día de la conferencia y de hecho entré a muchas de las conferencias de la Semana de la Química y ahora que mandan el enlace nuevamente para que la podamos ver, lo dirige a uno a YouTube, pero yo no me encuentro por ningún lado. Y yo participé como en 3 conferencias de la Semana de la Química, incluso creo que con Lady Marixa que está presente, asistimos, y también asistí a la de la especialista. Pero cuando yo vuelvo, porque como nunca nos dijeron que había que tomar un capture, y entonces Pero, yo miro, me redirige, pero a YouTube ya la grabación y yo no sé cómo encontrarme allí. como te digo, para eso están las grabaciones, por lo menos de esta. Voy a revisar, estoy mirando para ver si están las grabaciones de las otras sesiones, porque hubo varias, pero importante, por ejemplo, si asistieron a esta, pueden hacer el infograma de esta, porque no sé si pueden hacer el infograma de las que asistieron, pero ahorita que les toca hacer, se acuerden de todo, o si no tienen las evidencias de que asistieron, ¿sí? Pues, profe, en mi caso yo estaba en la calle, yo asistí al de la doctora Ángela Maritza Río, Marcela, perdón, pero yo tomé capturas de pantalla con el teléfono. No se ve mi nombre ni se ve la cara, pero por lo que estaba en el teléfono, entonces yo creo que Bueno, eso no sirve. ahí también depende mucho del tutor. O sea, ahí también depende de la validez. Revisemos acá la guía, revisemos Profe, pero la igual guía. ese día, disculpe, ese día pasaron una lista de asistencia. Creo que los que estuvimos Sí, también ahí, es pues verdad. tuvimos Sí, el acceso a un link de, creo que de Google, nos pedía el correo, nos pedía también qué, o sea, qué opinión dábamos y nos pedían otras cosas de a qué sea pertenecíamos, entonces yo no sé si eso quedará como evidencia también. sí, de hecho, cuando uno llenaba el formulario, luego le llegaba al correo de uno, le llegaba la información de la conferencia, le llegaba el link y todo eso. Yo lo llené y después me llegó el correo de la conferencia agradeciendo la participación y me decía, este es el link de la conferencia y todo eso. Vamos a leer acá para Pues ver qué en mi dice. correo, qué pena, profe, en mi correo yo tengo esa información. Y tengo, entonces, podría, Ya con eso junto con ese confirma. correo y junto con las capturas que tomé, podría servir como Ujú. evidencia. Claro, porque ahí te confirma que tú asististe a la conferencia. Ah, perfecto, gracias. Tutor, qué pena, una pregunta. Acá no dice, bueno, acá no habla mucho de las evidencias, ni si debe ser una en particular. Dice, una vez elaborados los ejercicios, publicar los aportes en el foro de interacción correspondiente a la 3, realizar la entrega individual, donde dice, como evidencia de avance, cada estudiante deberá publicar en el foro su desarrollo. O sea, no hablan, no dicen la particularidad de que